Muy buenas tardes, estimados participantes. Les saludamos y damos la bienvenida desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. El día de hoy vamos a presentar una telecapacitación muy importante y de interés para todo el personal de salud a nivel nacional. Tenemos un invitado muy especial. Es el doctor Edilberto Estela Chunga, médico especialista en cardiología pediátrica, con años de experiencia en nuestra institución, quien tratará el tema insuficiencia cardíaca congestiva en niños. ¿Cuándo referir hospitalización? Escuchémoslo. Queda con ustedes el doctor Estela. Puede empezar, doctor. Bueno, ante todo, muchas gracias por interesante, tan apasionante en el rubro de cardiología pediátrica como es la insuficiencia cardíaca del pequeño. Entonces ahora vamos a tratar un punto específico porque en realidad la insuficiencia cardíaca es muy amplia y vamos a tratar el punto de en qué momento referir al paciente. Entonces voy a presentarle el tema. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. Sí, ya salió ya el título del Ya. tema. Ya se ve. Sí. ¿Se ve en pantalla grande o...? Está en pantalla grande. Agrande usted al máximo, pero sí se ve bien. Ya, ok. Entonces Sí. lo que vamos Puede agrandar más a... mejor, ya. Si puede agrandar más mejor. Ahí. Sí, sí, doctor. Sí. Ya. Está bien. Sí se observa. Muy bien. Está Ya. avanzando. Ya. Entonces, como le dije, vamos a tratar el tema de la insuficiencia cardíaca, en qué momento referir al paciente. Entonces, para tratar el tema en sí, tenemos que recordar algunos conceptos básicos de la insuficiencia cardíaca que nos va a permitir entender por qué es importante estar seguros en qué momento el paciente debe ser hospitalizado o no. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que la insuficiencia cardíaca tiene una incidencia no tan alta, pero sí importante. 8 de cada 1000 recién nacidos vivos presentan insuficiencia cardíaca, o sea, lo que corresponde al 0,8%. Y que dentro de las cardiopatías congénitas, dentro de los defectos estructurales, corresponde al 0,1 al 0,2% de los recién nacidos con cardiopatía estructural. El dato que sigue es el más interesante, casi el 80 al 90% de la insuficiencia cardíaca se presenta en la etapa de lactante, ¿ya? Y cuando hemos pasado esta etapa, hablando ya de niños mayores de 1 año, tenemos que este porcentaje baja a 20%, dentro de los cuales la mitad, 50%, se deben a cardiopatías congénitas y la otra mitad se deben a cardiopatías adquiridas. Ahora, la mortalidad a los 5 años ha sido estimada y llega, por supuesto, si que no se hace ningún tratamiento de corrección de cardiopatía de fondo, puede llegar hasta el 80% de mortalidad, lo cual es bastante alto. La mortalidad de los pacientes hospitalizados más allá de 19 días puede llegar a un 7,3%. ¿Ya? Y no todos, hay que pensar, no todos los pacientes con insuficiencia cardíaca cursan con insuficiencia sistólica, sino que hay hasta un 40% de ellos en los cuales la función sistólica del ventrículo izquierdo está normal, lo que hoy día o en estos momentos se conoce con el nombre de la disfunción diastólica. Ahora, la lámina anterior sirve para remarcar el hecho de que es una emergencia, la insuficiencia cardíaca es una emergencia en pediatría que tiene su mortalidad importante y que hay que tenerla presente siempre. Hay factores de riesgo que van a hacer que la insuficiencia cardíaca se descompense y a la cabeza de todos estos están las infecciones,
Tan es así que siempre les digo yo, por ejemplo, a mis alumnos, que cuando un paciente llega a la emergencia con insuficiencia cardíaca, es necesario descartarle de pleno una infección subyacente, porque las infecciones son los factores más importantes que hacen que un paciente que está estable en su casa con medicación se descompense y tenga que ser hospitalizado. Otro factor de riesgo en los cuales los pacientes se descompensan son cuando no cumple con el tratamiento indicado, ¿no? Cuando se le da la medicina y no la reciben, ya sea por cuestiones económicas, por cuestiones geográficas, etc. Otra de las causas es cuando el paciente, teniendo la indicación operatoria, no puede ser operado. Aquel paciente, por ejemplo, que por cuestiones de infraestructura dentro de los hospitales no se cuentan con todos los aditamentos quirúrgicos para la operación, cuando no hay disponibilidad de salas de operación, cuando no hay anestesiólogos especialistas en cirugía, en dar anestesia a pacientes cardiópatas, entonces muchas veces la operación se viene postergando y postergando y esto es un factor de riesgo para el paciente. La anemia es otro factor importante que hay que tener en cuenta y que puede ser causa de descompensación de insuficiencia cardíaca. Trastornos metabólicos, disturbios hidroelectrolíticos, cuando hay una insuficiencia renal aguda y crónica, ¿no? Cuando ese riñón no está funcionando bien o inclusive porque sabemos que la insuficiencia cardíaca dentro de su espectro clínico tiene o produce insuficiencia prerrenal, la hipoxemia, las arritmias cardíacas, todas estas son factores de riesgo para la descompensación de la insuficiencia cardíaca. Ahora, hay que tener en cuenta también que hay algunas definiciones importantes. Hablar de insuficiencia cardíaca es como darle el nombre solamente a la enfermedad. Hay que saber si esta insuficiencia cardíaca es aguda o si la insuficiencia cardíaca es crónica. La insuficiencia cardíaca crónica, bueno, viene a ser, por ejemplo, cuando el paciente está, ¿no? Con este síndrome, con tratamiento en su casa, se mantiene estable o va deteriorándose muy lentamente a través del tiempo. Esto lo diferencia tremendamente de la insuficiencia cardíaca aguda, donde hay una disminución hay una disfunción aguda del ventrículo izquierdo, hay una alteración en la contractibilidad que hace que el paciente comience a presentar síntomas que lo llevan al edema agudo y que es muchas veces necesario ponerlo en una sala de cuidados intensivos. Eso estamos hablando en los casos severos. Entonces, cuando nosotros hablamos de una insuficiencia cardíaca aguda, puede ser porque se descompensó una insuficiencia cardíaca crónica por los factores que mencioné anteriormente. Puede ser que sea una insuficiencia aguda que está debutando en el paciente. Hay casos que debutan con insuficiencia cardíaca aguda. O puede ser ya una insuficiencia cardíaca avanzada en su estadio final refractaria al tratamiento que llega pues a hacer un cuadro agudo de enfermedad, ¿no? Esto por supuesto son los casos más difíciles de tratar. Entonces en este esquema ustedes pueden ver pues cómo la insuficiencia cardíaca puede ser crónica y aguda como les expliqué y que la insuficiencia cardíaca crónica ahora gracias a que el eco se ha difundido tremendamente a nivel mundial, podemos dividirla basados en el criterio de la fracción de eyección. Actualmente así se está catalogando la insuficiencia cardíaca. La podemos dividir en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que es la primera que es el lado izquierdo, en donde hay una disfunción sistólica. Podemos hablar de una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección moderadamente disminuida, ¿ya? O podemos hablar
de una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección conservada o normal. Estos son los casos que solemos denominar como las insuficiencias diastólicas. Entonces, hay que tener en cuenta que la insuficiencia cardíaca crónica puede tener un componente sistólico y un componente diastólico, ¿no? Que cuando la fracción de eyección está reducida, estamos hablando de una disfunción sistólica, y cuando está normal, estamos hablando de una disfunción diastólica. Acá les he traído, basados en este criterio ecocardiográfico, los valores precisos de cuándo decir cuándo la insuficiencia cardíaca está con fracción reducida, cuándo es una fracción moderada y cuándo está con una insuficiencia cardíaca con valor normal o preservado. Entonces, cuando la fracción de eyección es menos de 40%, estamos hablando de una fracción de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Cuando ese porcentaje está entre 40 y 50%, estamos hablando de una fracción de eyección moderadamente reducida. Y cuando está con la función preservada, viene a ser cuando la fracción de eyección es mayor o igual al 50%. Por supuesto que cuando está reducida la presión de eyección, van a haber síntomas en cada una de estas tres categorías que están mencionadas en la diapositiva, pero en la segunda, cuando está moderadamente eh, disminuida o cuando está preservada la presión de eyección, entonces vamos a tener que ya comienzan a elevarse los niveles de péptido arterial natriurético, o ya hay crecimiento en el ecocardiograma a la aurícula o del ventrículo izquierdo, o puede existir asociado también una disfunción diastólica, una mala contracción ventricular. La sintomatología clásica que tenemos que tener en cuenta es la conocida, los 5 signos o síntomas que menciona la madre del paciente fundamentalmente, ¿no? Lactancia entrecortada en los niños menores de 1 año o aquellos que ya pueden caminar, correr, disnea de esfuerzo. La irritabilidad del paciente, no, son pacientes difíciles de manejar, no ganan peso, escasa ganancia ponderal y estatural. Son niños que comen bien, se alimentan, tienen hambre, pero no ganan peso, porque la insuficiencia cardíaca pues origina un gasto energético adicional que en lugar de utilizar esas energías para crecer el niño, las utiliza para mantener todo ese sistema neurohumoral que se despierta cuando se descompensa la insuficiencia cardíaca. Pacientes que constantemente están en el hospital por bronquitis frecuentes o por neumonías reiterativas, recurrentes. Chicos de menos de 1 año, miren ustedes que pueden tener 2, 3, hasta 4 episodios de neumonía, y son hospitalizaciones que no sanan rápidamente, sino están hospitalizados 3, 4 semanas, ¿no? Y otro síntoma de insuficiencia cardíaca es que el niño, en el momento que lacta, comienza a sudar, suda cabeza y cuello, y a tal punto que llega a mojar la ropa. Estos son los síntomas que refiere la mamá con respecto a la insuficiencia cardíaca visto de una manera general. Pero en los lactantes también existen síntomas y signos peculiares, ¿no? La taquimia puede ser un factor que vamos a encontrar en el paciente, la lactancia entrecortada que ya mencionamos, la escasa ganancia pondestatural, la hipersudoración, la irritabilidad, el llanto débil en un lactante puede ser un indicativo de insuficiencia cardíaca, el hígado grande, la taquicardia, ritmos de galope, cardiomegalia, respiración dificultosa, retracciones, aleteo nasal, por supuesto ya hablando de un cuadro de insuficiencia cardíaca importante, grave, ¿no? Sibilancias, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando calificamos a un paciente como asmático en la emergencia, porque esas sibilancias podrían ser la traducción de una insuficiencia cardíaca descompensada. Neumonías,
Inclusive llegan a acumular tal cantidad de secreción en las vías respiratorias que pueden producirse atelectasias y eso aumentar tremendamente la dificultad respiratoria en el paciente, ¿no? Y también en algunos tipos de insuficiencia cardíaca, sobre todo en el lado derecho, pueden haber edemas. Aunque en términos generales podría decirles que la insuficiencia cardíaca lactante raramente, pero sí cursa, raramente cursa con edema. Pero hay casos donde sí se puede evidenciar edema, hígado grande, etc. En los niños ya mayores, entonces va a haber fatiga al hacer el ejercicio, intolerancia al esfuerzo físico, no van a tener hambre, dolor abdominal muy vago, poco definido, disnea, tos, ¿no? Ortopnia, no pueden dormir sin una almohada, crepitantes basales, pueden haber edemas en las zonas de declives, en el pie, las manos, puede simplemente existir una cardiomegalia en un examen que se le hace de radiografía de tórax, ¿no? El ritmo de galope cuando le ponemos el estetoscopio, o un soplo, no de una cardiopatía en especial, sino un soplo de regurgitación mitral. O sea, está tan grande las cavidades del lado izquierdo que la válvula mitral, el anillo de la válvula mitral también se distiende y origina una regurgitación mitral y ese soplo de esta regurgitación mitral origina un soplo pansistólico. Eh, la insuficiencia cardíaca aguda que les mencionaba, hay que tener en cuenta para la terapéutica fundamentalmente un esquema que lo están viendo ustedes ahí, que fue un esquema que se planteó hace varios años para el adulto, la escala de Killit, y que ahora la han adaptado a los niños y con buen resultado, en donde se tienen que ver fundamentalmente dos para, cuatro parámetros. Uno, que la perfusión, o sea, la perfusión periférica esté normal, adecuada, y otra, que la perfusión esté tremendamente disminuida, una hipoperfusión periférica. Y el otro criterio es la congestión pulmonar. Entonces, lo dividen en cuatro grupos. El grupo cálido y seco viene a ser cuando hay una buena perfusión periférica y cuando no existe congestión pulmonar, ¿no? Entonces acá simplemente hay que prevenir que la enfermedad progrese y se pueden dar algunos fármacos para mejorar la remodelación cardíaca, por así decirlo. O puede ser que haya una buena perfusión, pero sin embargo el paciente esté congestionado. Entonces, si hay una congestión pulmonar, hay que usar diuréticos. Pues del otro lado, puede ser de que la perfusión esté disminuida, ¿no? Y no haya congestión pulmonar. Entonces, acá hay que mejorar el gasto cardíaco y para eso hay que dar inotrópicos fundamentalmente. O puede ser en el grado extremo cuando el paciente está mal perfundido periféricamente y encima está congestionado a nivel pulmonar. Bueno, estos son los pacientes más críticos en donde hay que forzar la diuresis, hay que usar inotrópicos y en muchas veces inclusive hay que usar otro tipo de dispositivos porque realmente el paciente presenta una insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento. Dentro de los signos de la insuficiencia cardíaca, los que corresponden a un gasto cardíaco bajo son la taquicardia, la frialdad distal, la hipoperfusión que les mencioné anteriormente, llenado capilar lento, los que se deben a congestión pulmonar, taquipnia, retracciones intercostales, retracciones subcostales o las más severas, las supraesternales, quejido expiratorio, aleteo nasal, sibilancias crepitantes. Y en el terreno de la congestión sistémica puede haber edemas periféricos en la zona de declive, como ya les he mencionado, o también puede haber la hepatomegalia. La hepatomegalia es un signo muy importante para nosotros, puesto que el hígado grande nos va a evaluar si el tratamiento que le estamos dando al paciente es un tratamiento adecuado. Por ponerles un ejemplo, si vamos a evaluar a un paciente y lo vemos que existe hepatomegalia en él, sospechamos que tiene una insuficiencia cardíaca, entonces le comenzamos a dar un tratamiento anticongestivo con full tratamiento diurético y después de unas 6 horas reevaluamos al paciente y encontramos que el hígado
que inicialmente estaba en 4 o 5 traveses de dedo, ahora ya está en 2. Eso ya nos indica que el tratamiento es efectivo y que esta hepatomegalia nos ha ayudado a valorar nuestro tratamiento. Acá les traigo la escala de tal modificada para ver la dificultad respiratoria, ¿no? Es una escala bastante práctica que no necesita ningún procedimiento especial, que está en relación con la frecuencia respiratoria, la presencia de sibilantes crepitantes, la presencia de retracciones y la saturación de sangre, que son aparatitos que ahora, inclusive a raíz de la pandemia, los tenemos en casa, ¿no? Entonces pueden ver ahí, según la puntuación, pueden ver que hay hasta 3 grupos. El 0 es el que es normal, 1, 2 y 3 son en grado creciente la dificultad respiratoria. De tal forma que podemos ver que, por ejemplo, en una disnea importante, grave, vendría a ser para aquellos niños menores de 6 meses, frecuencia respiratoria mayor de 70, o para niños mayores de 6 meses, mayor de 60 por minuto. Cuando las sibilancias son tanto inspiratorias y expiratorias, y se pueden escuchar inclusive sin estetoscopio, se escuchan alejado del paciente y ya se escuchan sibilancias. Existen retracciones supraesternales que son las más severas, donde inclusive el paciente mueve la cabeza, ¿no? El cabeceo que le llaman, y pues las saturaciones están menores de 89%. Entonces, esta escala es bastante práctica porque le va a servir para valorar el grado de insuficiencia respiratoria que tiene su paciente. Y nosotros, cuando valoramos a la insuficiencia cardíaca, pues tenemos que sacar la plaquita de tórax, donde ahí la cardiomegalia nos va a ayudar a hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, aunque debo mencionarles que hay casos de insuficiencia cardíaca que van con corazón normal, ¿no? La electrocardiografía para ver un trastorno del ritmo, ¿no? Una arritmia sobre todo que esté originando la insuficiencia cardíaca. Las pruebas de esfuerzo en mayores de 8 años para ver la capacidad funcional de ese corazón, y la ecocardiografía, que es el gold estándar para poder hablar de qué cardiopatía es la que está subyacente y que está dando origen a ese cuadro de insuficiencia cardíaca. Ahora, en la placa de tórax, examinar la vasculatura pulmonar es muy importante. Por ejemplo, cuando hay un problema en el lado izquierdo, por decirles una estenosis mitral, la sangre va a comenzar a acumularse en la aurícula izquierda, en las venas pulmonares, y nos va a dar la típica redistribución de flujo. Se van a ver los tractos iliofugales, se van a ver las líneas B de Kerley y el edema intersticial. Si no se trata en ese momento al paciente, pues va a terminar en edema agudo pulmonar. Este es el patrón venoso, el patrón que vemos en las patologías del corazón en el lado izquierdo. Pero existe otro patrón pulmonar que está relacionado con los shunts, cuando pasa sangre del lado izquierdo hacia el lado derecho. Y toda esa cantidad de sangre que llega a las cavidades derechas va a llegar al pulmón. Y al pasar al pulmón, las arterias pulmonares van a estar muy dilatadas, y por eso se va a ver un aumento en el tamaño de las arterias pulmonares, sobre todo las principales. Van a estar, como nosotros le denominamos, rechonchitas, gorditas, ¿no? Y también se van a ver, por supuesto, en el corte, a veces la radiografía de tórax, salen las arterias cortadas sagitalmente, y vamos a ver pues unos patrones o imágenes redondeadas debidos a este corte de la arteria, que también están presentes cuando existe la plétora, la congestión pulmonar arterial que se debe a shunt de izquierda a derecha. Muy diferente a la redistribución de flujo o congestión venocapilar que presenta en los pacientes que tienen una estenosis mitral, una estenosis aórtica, etc. Y luego tenemos la placa de tórax, también nos va a ayudar para diagnosticar la hipertensión pulmonar.
aquellas arterias que están muy rechonchas, muy cargadas de volumen en la parte cercanas al corazón, mientras que en la parte periférica las arterias están desprovistas de líquido, porque hay un patrón que nosotros llamamos centrípeto, donde la sangre está concentrada en las arterias que están cercanas al corazón y a medida que se acercan a la periferia cada vez tiene menos líquido. Entonces, por ejemplo, podemos ver acá una congestión pulmonar arterial. ¿Ven cómo está casi blanco el patrón pulmonar? Porque hay mucho líquido. Ese es definitivamente un shunt de izquierda a derecha que está congestionando el pulmón. ¿Ya? Muy diferente a acá, donde ustedes ven este patroncito de alas de mariposa que está señalando el puntero y que se ven en las flechas. ¿Por qué? Porque aquí hay una miocarditis que está haciendo que el ventrículo izquierdo no se contraiga adecuadamente y la sangre comienza a acumularse en la aurícula izquierda y luego en las venas pulmonares. Y luego tenemos el patrón de la hipertensión pulmonar. Pueden ver, miren cómo está de rechoncha dilatada la arteria pulmonar, cómo las arterias pulmonares tienen más sangre y en la periferia casi no hay nada de sangre. Este es el patrón centrípeto típico de la hipertensión pulmonar. Y también se puede ver acá que el ventrículo derecho ya está comenzando a crecer, en señal pues de que ya hay una hipertrofia del ventrículo. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, vamos a tener el ventrículo izquierdo que está dilatado, está aumentada la presión del ventrículo izquierdo y también existe una presión del ventrículo derecho, porque como comienza a acumularse la sangre de forma retrógrada, va a llegar un momento en donde se va a generar una hipertensión pulmonar eh, mm, mm, por reflejo, ¿no? Por reflejo. Solucionamos el problema en el lado derecho y la hipertensión pulmonar desaparece. El objetivo es mejorar los síntomas en este paciente y sobre todo la supervivencia. En el otro tipo de de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o insuficiencia diastólica, donde el problema acá es que el ventrículo no se puede relajar adecuadamente, no se puede distender, entonces también va a originar una presión, un aumento de la presión en la parte final de la diástole, va a originar un aumento también en en la presión de la aurícula izquierda y en las venas pulmonares y va a haber por reflejo también un aumento de la presión arterial pulmonar. Acá hay que mejorar la congestión pulmonar y mejorar el edema periférico, sobre todo del lado derecho. Esto es más o menos el contexto clínico que tenemos que considerar en el paciente. Cuando vamos a iniciar el tratamiento en insuficiencia cardíaca, nosotros vamos a usar drogas, pero también existe un tratamiento no farmacológico que tenemos que tener presente. Por ejemplo, nosotros tenemos que aconsejar a los familiares del paciente fundamentalmente de qué tipo de enfermedad se trata, qué el tipo de tratamiento que va a recibir, cuál va a ser el plan operativo para el manejo de esa cardiopatía, ¿no? Hay que explicarles a los a los familiares la importancia que tiene no darle sal, por ejemplo, a los pacientes, porque se los llevan a la casa y comienzan a darle la comida que le dan a a todas las personas de ese hogar. Entonces, la sal es muy perjudicial en los pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo aquellos que están en los últimos estadios, ¿no? Hay que asegurarles una alimentación adecuada, rica en proteínas y sobre todo en energía, en grasas en hidratos de carbono, porque estos pacientes necesitan mucha energía para poder mantener activos a todos los sistemas neuromorales que se activan cuando la insuficiencia cardíaca está descompensada. Si el paciente es obeso, pues hay que disminuir de peso. La obesidad no es favorable para la insuficiencia cardíaca e inclusive
se recomienda a los pacientes hacer ejercicio. La otra vez estaba revisando un artículo que salió acerca del tipo de ejercicio que pueden hacer los pacientes con CIB, los pacientes con CIA, con PCA, y por cada cardiopatía daban una alternativa de ejercicio diferente. Entonces hay que evitar los alimentos que tienen contenido alto de sal solamente cuando el paciente tiene signos de edema, ¿ya? De edemas periféricos, hay que evitar la sobrecarga de líquidos, ¿no? O cuando el paciente es portador, es conocido de que tiene una insuficiencia cardíaca severa, entonces ahí donde el ventrículo está en las últimas, ahí hay que restringir volumen, o cuando hay también edema de declive. Entonces, esas son las únicas indicaciones para restringir volumen. Si no hay esas condiciones, el paciente puede tomar cantidad de líquidos normal. Ya dije que hay que fomentar el ejercicio y la vacunación, la profilaxis contra el neumococo y la gripe, o cualquier infección viral que puede descompensar al paciente. Muchos de los virus tienen una afinidad increíble, incluido el COVID, tienen una afinidad increíble por el corazón. Entonces hay que prevenir eso con un esquema de vacunación adecuado. Ahora, les he traído esta diapositiva porque es necesario tener en cuenta algunas consideraciones, ¿ya? Para cuándo hospitalizar al paciente. Por ejemplo, sabemos que los diuréticos a veces no son efectivos en los pacientes, ¿no? Y nos preguntamos, ¿qué pasa acá? Le estamos dando la dosis correcta y todo, y no responde el tratamiento. Entonces puede ser porque de repente hay una congestión mesentérica que impide una correcta absorción del medicamento, o puede ser que la insuficiencia cardíaca está tan severa que el gasto cardíaco llega a disminuir el flujo sanguíneo renal, y entonces las concentraciones efectivas de diuréticos en el riñón no se van a alcanzar. O algo que es muy importante, cuando el hígado trabaja mal y existe hipoalbuminemia, entonces muchos de los diuréticos trabajan unidos a la albúmina, y si hay hipoalbuminemia, definitivamente no va a haber una eficacia terapéutica esperada, ¿no? Y cuando existe este tipo de resistencia a los diuréticos, hay que dar, bueno, pues diuréticos mucho más fuertes como la metalazona y la bumetamina, sobre todo la bumetamina. Pero eso no usamos acá en Perú. Hay que tener en cuenta que actualmente se trata la insuficiencia cardíaca de vivir en estadios. Ya no estamos logrados funcionales. ¿Por qué? La ventaja del estadio es que nosotros sabemos cómo va progresando la enfermedad. Y existen 4 estadios que se están utilizando a partir del 2003. Estadio A, B, C y D. En el estadio A no se usa medicación, pero sí vigilancia estrecha de los pacientes. Son los pacientes que tienen riesgo de hacer insuficiencia cardíaca, y acá estamos hablando, por ejemplo, de los pacientes que reciben quimioterapia. Los estadio B son aquellos pacientes que no tienen síntomas tampoco, pero que sin embargo en el ecocardiograma ya comienzan a presentar cierto grado de disminución de la fracción de eyección. Y en estos pacientes se pueden utilizar, por ejemplo, beta bloqueadores y inhibidores de la enzima convertidora para evitar, sobre todo, para evitar la remodelación ventricular. En el estadio C, bueno, ya son los pacientes que tienen sintomatología, que puede ir desde una sintomatología leve hasta una moderada y una severa. Y los del estadio D son aquellos pacientes, pues, que tienen el ventrículo ya muy, muy alterado, y que la insuficiencia cardíaca ya se encuentra refractaria al tratamiento. Acá están lo que les acabo de mencionar. Miren, en el estadio B, que es el estadio donde no hay síntomas, pero ya hay alteraciones ecocardiográficas, inhibidores de enzima convertidora, beta bloqueadores, y recién en el estadio C, cuando ya hay síntomas, ya podemos comenzar a usar, aparte de los dos mencionados, los inhibidores de los receptores de angiotensina, diuréticos, digoxina. Y en el estadio D
ya pues acá hay que hacer ya un tratamiento mucho más agresivo con inotrópicos, con dispositivos de asistencia ventricular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente para que tengan en consideración que los pacientes pueden variar de clase funcional a clase funcional, de estadio a estadio, ¿no? Y que es necesario, pues, que cuando hay un detrimento, ustedes están viendo que tienen un paciente estable y que pasa a una clase funcional o a un estadio superior, ya es un criterio a tener en cuenta para una posible hospitalización. Entonces, después de todo este preámbulo que acabamos de mencionar, ya podemos entender mejor cómo es o cuáles van a ser tal vez los criterios que vamos a utilizar para hospitalizar al paciente. Entonces, tenemos que se debe hospitalizar al paciente, por ejemplo, cuando existen factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo como las infecciones, ¿no? Que es lo principal, lo más saltante. Paciente con insuficiencia cardíaca que ustedes ven que tiene una diarrea o que tiene una infección urinaria, que tiene una otitis, hay que hospitalizarlo, porque sabemos que se va a descompensar definitivamente, ¿no? O puede ser cuando sabemos que el paciente tiene unos padres que son, no cumplen las indicaciones y no le dan la medicina al paciente, o no tienen plata para comprar medicina, o la farmacia les resulta muy lejana porque viven en sitios inhóspitos. Entonces esos pacientes hay que hospitalizarlos también. O claro que esto no es un criterio totalmente médico, sino ya es un poco de un estirpe social. Cuando el paciente se ha visto retardado en su tratamiento quirúrgico. En Estados Unidos, por ejemplo, no se hacen problemas y todas las cardiopatías congénitas las están operando apenas nacen. Dentro del primer mes de vida casi todos están operados de tal forma que ellos no tienen casi una incidencia de cardiopatía congénita. Lo que sí tienen son miocardiopatías, porque contra eso no lo pueden operar. Aunque ahora ya están intentando el trasplante en lactantes, pero de todas formas siguen teniendo dentro de la insuficiencia cardíaca pediátrica como causas más frecuentes de ella a las miocardiopatías o cardiomiopatías, ¿no? Cuando la insuficiencia cardíaca acompaña o es consecuencia de una enfermedad sistémica que está descompensada. Por ejemplo, un paciente que tiene una enfermedad inflamatoria, puede ser artritis reumatoidea juvenil o un paciente que tenga lupus sistémico que está activo, hay que hospitalizar al paciente. Hay que hospitalizarlo porque sabemos que por la misma enfermedad va a ser necesaria su hospitalización, pero también sabemos que estas enfermedades afectan al corazón. Pueden producir una pancarditis, pueden afectar las tres hojas del corazón. Y al afectarlo, el paciente puede entrar en insuficiencia cardíaca, y el riesgo de insuficiencia cardíaca en un paciente con una enfermedad inflamatoria descompensada es alto. Entonces hay que hospitalizarlo. Cuando el paciente se acompaña de hipertensión pulmonar moderada a severa, hay que hospitalizarlo porque el paciente definitivamente ya es necesario que sea operado sí o sí para que la hipertensión pulmonar no llegue a ese grado de irreversibilidad. Lógicamente, hospitalizar al paciente que tiene insuficiencia cardíaca aguda, al paciente que tiene una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada o descompensada, o aquel paciente que tiene insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento. Este es tal vez el criterio dentro de la línea cardiológica que amerita, ¿no?, la hospitalización del paciente con insuficiencia cardíaca. A veces hospitalizamos también a los pacientes que les encontramos que, a pesar de que están recibiendo full tratamiento, siguen con cardiomegalia. No disminuye el tamaño del corazón después de meses de tratamiento. Entonces, esto quiere decir que el tratamiento no está siendo efectivo, que el paciente en su estadio no está yendo pues bien, está progresando la enfermedad, y ese es otro criterio para hospitalizar al paciente. Y finalmente, ¿cuándo hospitalizar al paciente? Cuando no se siguen las medidas farmacológicas no farmacológicas que acabamos de mencionar, ¿no? Cuando no le dan el tratamiento al niño,
cuando el paciente no puede adquirir los medicamentos, cuando el paciente está con un problema hepático, por ejemplo, y no fabrica la cantidad de albúmina necesarias cuando tiene un problema renal. Todos estos son criterios que no son cardiológicos, pero que pueden ameritar la hospitalización del paciente. Ok, espero no haberme sobrepasado justo 45 minutos. No sé si tienen alguna pregunta al respecto, por favor. Bien, doctor. Sí, nos han llegado algunas preguntas. Como esta telecapacitación va a nivel nacional, nos preguntan lo siguiente. ¿Cómo diferenciar una insuficiencia cardíaca con una dificultad respiratoria por asma o problemas pulmonares? Ya. Eh, es ciertamente difícil, pero yo siempre le digo a los alumnos de pregrado que la forma más sencilla, cuando uno tiene duda de saber si esto es un problema de asma o es un problema de insuficiencia cardíaca, es sacar una simple radiografía de tórax. Si nosotros en la radiografía vemos congestión pulmonar, vemos cardiomegalia, eso inclina la balanza hacia el tema cardiológico. Si vemos atrapamiento de aire, eso inclina la balanza hacia el problema pulmonar. Por supuesto está que si al examinar al paciente le encontramos soplo, entonces ya no hay duda que este es un problema cardíaco, perdón. Muy bien, doctor. Aquí una pregunta, bueno, que pasa a diario en la institución. ¿En qué caso los pacientes del interior del país deben ser transferidos a la institución o pueden ser manejados en un hospital de menor complejidad? Esa es una pregunta muy interesante porque ya ahí que tenemos que plantear cuestiones de la infraestructura del Ministerio de Salud. Sí, Teóricamente, un paciente hasta clase funcional, hasta estadio B, C, A, B y tal vez C, podrían ser tratados en provincias llegando o teniendo los conceptos bien claros, dándole el tratamiento farmacológico adecuado, llevando las medidas no farmacológicas de una manera prudente y adecuada. Yo creo que si seguimos con estas indicaciones, ¿no? El paciente puede ser muy bien manejado en provincias. Pero sí, sí. a pesar de que le demos todo esto, el paciente no responde adecuadamente al tratamiento, eso quiere decir pues que definitivamente esa insuficiencia cardíaca ha progresado y amerita pues una hospitalización para un tratamiento quirúrgico pronto, ¿no? Bien, doctor. Aquí nos preguntan, ¿qué porcentaje de pacientes con insuficiencia cardíaca necesitan intervención quirúrgica de urgencia? Esa sí es una pregunta porque desgraciadamente nosotros en el Perú no tenemos una estadística al respecto. Pero por datos en algún trabajo que encontré, casi el 80% de los pacientes con cardiopatía congénita eh, están en el grupo de aquellos pacientes que, que sobreviven a la insuficiencia cardíaca, para decirlo de esta forma. ¿Por qué sobreviven? Porque la cardiopatía es pequeña, leve y no va a necesitar nunca operación porque van a ser sometidos a un cateterismo que también les puede aliviar el problema, ¿no? O porque son operados adecuadamente. Lo único que sí podría dar para responder esta pregunta es decirle que muy pocos de los pacientes con cardiopatía congénita son operados por cuestiones de infraestructura que tenemos en los hospitales de MINSA. En realidad, nosotros tenemos en el hospital cerca de 1000 casos nuevos de cardiopatía congénita por año, o hasta ahora creo que es inclusive hasta más, y de los cuales el 30% se podrá solucionar quirúrgicamente el problema y el resto no es operado por los factores que les acabo de mencionar, falta de infraestructura, no hay sala de operaciones o porque la cardiopatía es leve.
y no amerita tratamiento quirúrgico, ¿no? Pero en realidad un buen porcentaje de pacientes con cardiopatía que deberían ser operados no se pueden operar por los factores que les acabo de mencionar. El porcentaje exacto no hay porque en realidad no se ha hecho un trabajo al respecto. Bien, doctor, ya no hay más preguntas, así que agradecemos al doctor Estela por su valiosa participación y lo felicitamos por su excelente exposición en la que nos ha transmitido su experiencia y conocimientos. Por favor, sus recomendaciones finales a los presentes, doctor. Bueno, como estamos dirigiendo la charla hacia personal de salud, entonces es muy importante estar vigilante. Es muy importante estar atentos al progreso de la enfermedad, a darle el tratamiento adecuado a la enfermedad, a informarnos un poquito más acerca de la dosis y los medicamentos que se deben dar para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, en definir bien la cardiopatía de fondo y cuando nosotros, dándole un excelente tratamiento al paciente, no responde, hay que llamar a Lima para derivarlo a Lima. Bien, doctor, muchísimas gracias. Okay. Gracias también a los participantes. Le recomendamos que este y todos los temas que presentamos lo revisen. Quedan colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos. Los esperamos el día lunes a la misma hora con otro tema muy importante. Gracias, doctor Estela.